Bienvenidos a Rebotando. El día de hoy en una emisión muy especial porque se siente la vibra mundialista aquí en el canal. Si ustedes vieran, aquí todos nuestros compañeros están también con la verde bien puesta. Entonces, pues vamos a traer muchos temas el día de hoy. Otra vez físicamente tenemos la enorme ausencia de nuestro estimado Guillermo Torres, pero hoy sí nos acompaña desde el más allá. Nos acompaña desde la ciudad de Los Ángeles, Puebla de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Memo? Te hemos extrañado mucho en los últimos programas. Sí, pues saludos a todos ustedes. Yo no traigo nada de la selección mexicana, no porque no sea mexicano, sino porque no tengo para que mi patrón me pudiera. No puede ser. Pero bueno, ¿tú cómo estás, Pepe? Tú sí vienes muy de gala, por cierto. Sí, yo vengo con esta playera blanca de la selección mexicana. Y bueno, también quiero hacer un anuncio aquí. Quiero felicitar a Luisito, que fue su cumpleaños esta semana, antier. Sí. Un fuerte abrazo, Luisito, gracias. nuestro conductor estrella de Saber Votar. Gracias, equipo. Que no. ya diría mi jefe, ya no tan joven, ya, Sí, ya, no, ya llegó al tercer piso y ya se sienten los años. ya se siente amigos. que ya está ruco, ya tiene algunas Aparte, canas. bien dramático, Luis, porque puso un video así de que iban caminando en las calles. Y yo digo, vale, a vejez. Pues es que hay que llamar la atención. La Sí. generación sí está bastante exagerada. Ya está pasando de joven promesa a viejo pendejo. Esa es la historia de muchos de por acá, pero... Bueno, muchísimas gracias, equipo. Vamos a empezar con las noticias porque el día de ayer el presidente, el licenciado Donald Trump, nos dejó un mensaje, un discurso muy importante en donde menciona que México vuelve a insistir en el tema de que México es gobernado por el narco, vuelve a insistir en que las drogas pasan gracias a México, pero aparte lanza una puntada muy interesante que es que pues la presidenta como siempre es una muy buena mujer, es muy inteligente, pero ahorita tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de lo que pueda pasar. ¡Tiene miedo! A ver, Memo, ¿por qué ahora don Donald Trump, digo, ya sabemos que su narrativa es de que cada cierto tiempo tiene que estar echándole leñita al fuego, pero ahora ¿por qué sale con esto otra vez? Pues porque ya se está firmando la paz con Irán, ya deja de ser prioritario ahorita de Israel, Estados Unidos con Irán, y ahora llega el tema de regresar a México, y regresar a Estados Unidos, tiene elecciones del Congreso abajo en noviembre, y bueno, pues cualquier argumento que pueda sumarse hacia el tema de votos, y México reditúa votos, y vuelve a decir efectivamente que la presidenta Sheinbaum es una buena mujer, pero que tiene miedo. Y en realidad es porque Estados Unidos, especialmente Donald Trump, necesita de la narrativa del combate de las drogas para poder fortalecerse. Eso es lo que principalmente está pasando con él. Ok, Memo. ¿Tú, Pepe, viste la reacción de Claudia ante esto en la mañanera? No, fíjate que no vi la reacción de esta Claudia, pero sí veo que, pues, bien dice Guillermo, Trump tiene que tener constantemente un tema de que hablar, y yo creo que el tema ya se le acabó, el tema, bueno, más bien el tema de este pacto que firmó con Irán, pero creo que aparte, qué paradójico fue en Versalles, donde se firma este tema, pero creo que la reacción de México siempre es un tema como que no lo quieren aceptar todavía, creo que el gobierno mexicano, sobre las declaraciones de Trump, y no saben cómo enfrentarlo. Creo que en este último año se ha visto eso, que Claudia no es López Obrador para saber dar la vuelta, ¿no? Que es lo que hacía López Obrador como un maestro. Sí, no, se sacaba ahí una frasecilla dominguera, un me canso ganso, algo así, pues ya se le olvidaba a la gente todo este rollo. Pero pues sí, efectivamente, Claudia no es Donald Trump, iba a decir, no es López Obrador, sus hijos tampoco, eso estuvimos hablando también la semana pasada. El movimiento no tiene un vocero estrella que pueda batear esas pelotas, hasta el mismo Noroña, que era el que pues de momento ahí se sacaba alguna cosa, pues la verdad es que ya no está funcionando, ¿no? Por ahí la otra vez me compartías un video, Pepe, de que auguraban que para estas próximas elecciones podía salir López Obrador a dar la cara por su movimiento. ¿Tú cómo ves esa historia, Memo? Mira, Obrador fue muy claro
cuando dijo que solamente reaparecería por 3 cosas: porque atacaran la soberanía nacional, atacaran su proyecto y por lo tanto atacaran a México. Y a mí me queda claro que con la carta que él mandó demuestra que él sigue teniendo el control, que no confía en Claudia Sheinbaum, que la propia Claudia Sheinbaum no puede hacer las cosas porque no es Andrés Manuel López Obrador. Y protege principalmente a los suyos, que son a sus hijos. López Obrador está consciente de que Estados Unidos tiene muchos elementos para poderle dar en la torre y tiene que justificarse de otra forma. Y eso es lo grave, porque Claudia Sheinbaum sabe perfectamente que ella podría darle un golpe en la mesa a López Obrador y dejarlo, desenfocarlo, pero no lo quiere hacer. ¿Y por qué no lo quiere hacer? Porque hay un tema muy complejo, muy particular aquí. Ajá. Se la debe la presidenta. Y ella Es correcto. es leal en ese sentido. ¿Y qué hay del tema este de que Trump quiere a Claudia como está la presidenta de Venezuela? O sea, que en vez de que le rendan pleitesía a López Obrador, sea Trump quien Claudia Sheinbaum tenga que rendir cuentas. Sí, que sea un estilo Delcy Rodríguez. Así es. Pues es un escenario que puede darse. Solamente que Claudia Sheinbaum sí tiene, a diferencia de otros actores, sí tenía una dinámica muy dogmática. Personajes, por ejemplo, con Ernestina Godoy, la fiscal, o con el propio canciller Lord Cacahuate, Roberto Velasco, los cuales están siempre alineados a atacar a Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene los favoritos, están con la misma narrativa, por ejemplo, de Cuba, que siempre ante un problema le da la culpa a Estados Unidos. Pareciera que México va en ese mismo sentido. Ok, pues bueno, vamos a ver qué sigue pasando, porque de cara a las elecciones, seguramente del próximo año, pues seguramente va a haber tanto elecciones a finales de año en Estados Unidos como las elecciones que vienen aquí en México, pues va a haber mucha grilla respecto a este tema, y precisamente con lo que queremos avanzar es con el tema de estos liderazgos de la defensa de la Cuarta Transformación, que prácticamente es el eufemismo pues para las precandidaturas, precandidaturas, porque si de por sí ya se alargó el periodo electoral, con este tipo de mañas se sigue extendiendo todo este movimiento. Ya empieza a haber ciertas movidas, ciertas grillas, ciertos incluso pleitos por las candidaturas. ¿Tú cómo vas viendo el panorama, Pepe? Ahora que también terminaron las elecciones de Coahuila, que calentaron un poco la cancha para esto. Pues yo, fíjate que lo que veo es que también hay un tema aquí que creo que va a empezar a asustar este tema de las precandidaturas, que es justamente el tema de los Estados Unidos, que ya han pues ahora sí que señalado a varios gobernadores. Ajá. Y yo creo que también... Los sin visa. Exacto, entonces yo creo que también va a haber bajo esa misma premisa de que ya los tienen con el dedo, pues va a haber algunos arrepentidos. O sea, yo creo que va a ser muy difícil, porque la verdad es que ya ser gobernador o tener un puesto así no te asegura nada, vaya. O sea, no te asegura el tema de que pues tengas un fuero y puedas... vas a ser intocable. Exacto. O sea, yo creo que hay algo que pasó antes de que va a hacerla pensar dos veces a los que se quieran lanzar para defensa de la Cuarta Transformación, ¿no? Es correcto. Memo, ¿cómo vemos el panorama de estos personajazos de la Cuarta Transformación? A ver, primero hay que aclarar que el día que estos días se publicó ya la convocatoria de parte de Morena, que se mantiene alianza con el Verde y el PT en 16 de 17 estados, en el que van a hacer mediante encuestas. El 22 de junio comienza el proceso de inscripción. En los estados, menos el día que juega la selección mexicana contra República Checa, ese día no va a haber registros. Están conscientes que la gente está en el Mundial. Y bueno, pues van a iniciar este proceso. Yo ahí no coincido con Pepe. Al contrario, creo que hay una gran cantidad de aspirantes. No sabes, güey. Es fuero. Lo que necesitan muchos es fuero, aunque Estados Unidos les vale un pepino el fuero. Ellos piensan que teniendo ese cargo los puede defender más de la situación. Recordar que es el primer paso a las gobernaturas, que son 17, luego se van a ir con los cargos de diputados federales, locales, ayuntamientos. Bueno, va a ser todo el paquete poco a poco. Es la guerra en Morena. Para que nos demos una idea, en algunos lugares, como por ejemplo en Guerrero, hay 8 aspirantes competitivos de Morena para el cargo, de Morena.
A eso habría que meterle los otros partidos. Pero, por ejemplo, Morena ahí tiene 8. El caso de Nuevo León, un estado que no gobierna, tiene a 7 aspirantes fuertes a la candidatura de Morena. Entonces, bueno, la verdad es que se antoja que va a ser un tema de mucho conflicto. Eso sí, la renunciadera de todo el mundo pidiendo licencias, dejando cargos públicos, todo eso porque todos persiguiendo el hueso, que eso es lo que les gusta a muchos de ellos. Aparte desde meses antes, y estas encuestas aparte nos damos cuenta que también pues no valen gorro, ¿no? Porque en el proceso electoral 2024, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, quien ganó la encuesta y arrasando fue Omar García Harfuch, y pues sacándose de la manga este tema de que tiene que haber alternancia entre género, entre el sexo, mujer, hombre, pues lanzaron a Clara Brugada, que claramente no fue una favorita y que pues ganó por el movimiento, porque si nos damos cuenta, actualmente ha sido muy golpeteada y que incluso, digo, aunque Harfuch ha hecho muy buena participación dentro del gabinete, pues creo que pudo haber sido más competente aquí en Ciudad de México. ¿Tú cómo ves esa parte, Pepe, de las cuotas de género o las diversas cuotas que ha tenido que ir poniendo el INE para estos procesos? Pues mira, yo lo que creo es que eso va a pasar en varios de los partidos, o sea, sí va a haber siempre este tema de la cuota de género, pero lo que creo es que también internamente en Moreno ahora sí que va a ser, como bien dice Guillermo, la carnicería por esos puestos, ¿no? Y aparte, pues también te da el tema de a ver cuánto tiempo dura más el tema del movimiento para elegir eso, porque la verdad es que, a ver, cambiaron una dirigencia completamente para llevar a cabo estas próximas elecciones 2027 porque se veía la mala operación, ¿no? Entonces vamos a ver si esta dirigencia nueva del movimiento sí la alcanza para poner a tantos, ¿no? A ver, ahí decía Guillermo el caso Guerrero, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que Félix es uno de los que quiere, ¿no? Y ya se le ha negado la pasada, que fue la hija, y ahora otra vez le van a decir que no. O sea, ¿cómo van a manejar todo ese tema dentro de Morena? Siento que va a haber mucho conflicto, otro estado que va a haber conflicto y que tiene chance de poder hacer algo competitivo es Chihuahua, que va a haber más de una que levante la mano. Sí, o sea, Andrea ya lleva haciendo campaña mínimo año y medio, por ejemplo, Andrea Chávez. Y así tenemos muchos personajes. O sea, aquí la grilla y la carnicería que queremos que nos cuentes, Memo, es pues cómo se van a organizar, porque pues aquí no aplica el si nos organizamos, quedamos todos, ¿no? Aquí a fuerza tiene que haber. Y si le alcanza la dirigencia para alcanzar a organizar todo este desorden, ¿no? Sí, porque aparte hemos tenido muchos movimientos dentro de la dirigencia propiamente de Morena, ¿o no, Memo? Sí, a ver, había que aclarar varias cosas. Primero del tema de género. Eso del tema de género es porque lo obliga la ley. Lo obliga la ley, lo obliga ya el hecho de que tiene que ver la mitad mujer, la mitad hombre. Por eso tienen que ajustar las candidaturas. Incluso no importa que un hombre sea muy competitivo, si obligan a ese partido a sacar a una mujer, lo tienen que hacer. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Van a hacer 2 encuestas. La encargada del proceso es Italia Hernández, la que era la secretaria de las mujeres y que ahora es presidente de la Comisión de Elecciones Internas. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero una encuesta telefónica para ver si te conoce. De ahí van a depurar la lista y luego se va a hacer una encuesta mucho más grande. Solamente que hay una diferencia del proceso del 2024. El Verde y el PT van a hacer encuestas espejo. Si en las encuestas espejo no hay una coincidencia, van a tratar de arreglar en la mesa los procesos de esa selección de candidatos. Pero va a ser mediante el proceso de encuesta, que también ya anunciaron que será después del Mundial, para no distraer a la gente, o por lo menos hasta lo que dure México en el Mundial. De acuerdo, pues vamos a ver cómo nos tocan estas precandidaturas. Ahora, ¿qué pasa con esto del tiempo, Memo? O sea, ¿por qué la autoridad electoral? Digo, nos queda un poco claro que es muy a favor de Morena, la autoridad electoral actualmente, pero pues realmente no hay nada que se pueda hacer contra eso. O sea, porque claramente estos son precandidaturas, el nombre que le quieran poner, ¿realmente hay impunidad frente a estos temas de tanta precandidatura? A ver, legalmente esto es más una violación de la ley que lo que ustedes quieran decir. ¿Por qué? Porque no pueden ser candidatos. Por eso inventaron la figura
de ser coordinadores del movimiento, defensores del movimiento de la Cuarta Transformación, que es un cargo partidista, no reciben sueldo y que les da la posibilidad de jugar en ese sentido. Ahora, aquí el tema es que pues todos sabemos que van a ser candidatos. Ahora, el PAN y el PRI, esos sí ya están copiando el mismo modelo. Entonces, van a ser oficialmente, hasta después de las encuestas, van a ser coordinadores de eso, y luego ya cuando sea el momento de las precandidaturas, los van a registrar ante la autoridad electoral. Eso será a finales de este año, para que a principios termine ese proceso, y luego la designación de candidatos y comiencen las campañas en marzo del próximo año. Pero sí, podemos ir adelantando que es una tomadura de pelo, violatorio de la Constitución, pero ya vimos que les gusta, lo que más les gusta maltratar es a la pobre Constitución mexicana, que si fuera una mujer no les diría qué pasaría con ella. Sería el tapetito. Pero bueno, vamos con el último tema del día de hoy, que es, pues evidentemente hoy venimos muy mundialistas acá, Pepe y yo. ¿Por qué? Pues porque el tema mundial nos ha dejado muchas anécdotas y muchos temas, incluso dentro de la misma política. Por ejemplo, Pepe, una exalcaldesa de aquí de la Ciudad de México, que le enviamos un saludazo y ojalá un día la tengamos aquí en el estudio. El fan número uno. Sí, por supuesto. Sandra Cuevas Liber hasta la muerte. Sandrita Cuevas, que salió a celebrar al Ángel con todos sus amigos y amigas. Estilo de la Chica Tibún. De la Chiqui Tibún, ahí del comercial de Carta Blanca. Es correcto, sí. Pues causó sensación, ¿eh? O sea, la verdad es que si lo que quería era provocar que se hablara de ella, pues bueno, lo logró. Lo logró, es también correcto. existe el caso de Samuel García y su esposa, que también dijo que no iba a trabajar este mes y se iba a dedicar al mundial, que no lo molestara. Ajá, que se calmen, ¿no? Así es, ¿eh? Ajá. Márquenle a fulano de tal, que él es el que va a atender este mes. Pero bien lo dice Guillermo, vamos a ver, creo que es un buen distractor en tema de noticias. Y la verdad es que como el mundial se presta para, o este mundial en específico ha sido muy largo, fíjate, están tardando casi una semana en... Prácticamente se tardaron una semana en todos los primeros grupos. Ajá. En volver a jugar para la fase de grupos. Creo que esto es interesante porque pues va a durar todo un mes completamente y a ver hasta dónde llega la selección mexicana, ¿no? Poquito más del mes. ¿Tú, Memo, cómo se ha vivido el ambiente mundialista ahí en Puebla, que no es una ciudad que esté siendo sede, ¿no? de los partidos? Pero ¿cómo has visto tú a la racita poblana? A ver, yo creo que ha sido un mundial alejado de la gente, del pueblo, es una realidad en el tema de los asistentes de los estadios. Pero el ánimo de la gente, no le importa a la gente contra quién juega en México, con que gane México eso le genera emoción a la gente, alegría. Es el placebo. Hay que recordar que al pueblo hay que darle pan y circo, y así funciona. Al pueblo pan y circo, y todos contentos, todos felices con el pueblo pan y circo. Creo que el gobierno le pudo haber sacado más jugo, pero su ausencia en los estadios, su ausencia en muchas cosas, el pleito con la coordinadora, con las madres buscadoras, todo eso, pues no les ha sacado el mayor de los beneficios, aunque creo que ya como dice Actor, pues te ayuda como gobierno a que no estén criticándote. Y lo que sí a mí me queda claro, bueno, aquí en Puebla sí he visto yo emoción en el partido, sí el primer partido de México, pues prácticamente en muchos lugares sí hubo clases y hubo trabajos, no como la Ciudad de México que son flojos para huevones, todos. Díganlo. Pero sí se paralizó la ciudad y yo creo que al rato a las 7 de la noche se va a volver a paralizar la ciudad de Puebla. Es una ciudad pambolera, hay que recordar que incluso antes del inicio del Mundial, aquí hubo un partido amistoso entre España y Perú que llenó el estadio Cuauhtémoc y que emocionó a la gente, porque aparte España jugó con sus estrellas. Es que aparte desde la conquista no llegaban españoles a Puebla. Bueno, ahora hay muchos españoles en Puebla que hay cholultecas que se creen españoles. Pero bueno, a ver, es un buen distractor hasta ver cuánto dura. Y lo que sí llama la atención es que el gobierno podría sacarle más jugo y no le saca. Y yo creo que es porque le tiene miedo a la FIFA. Eso es increíble. Le tiene un miedo a la FIFA que llama la atención. Y es que aparte ha habido
más bien no ha habido la derrama económica que juraban que iba a haber, ¿no? Ayer estaba viendo que la ocupación hotelera, tanto en Nuevo León como en Jalisco, como aquí en Ciudad de México, está por abajo. O sea, hay eventos nacionales que mueven más gente. En Monterrey, el Pal Norte, en Jalisco, la Feria del Libro. Aquí en Ciudad de México, no recuerdo qué evento comentaban, La pero Fórmula que también, 1. la Fórmula 1 es Fórmula 1. correcto, que llena mucho más que lo que ha estado llenando el Mundial. Es cierto que ahí en redes sociales se ve que el Fan Fest, que es lo accesible a la gente, porque los boletos pues ni de peso. Bueno, y déjame, te digo que ahí... Bueno, y accesible también, entre comillas. No, y me tocó ver cómo, por ejemplo, si sacan a Infantino en el Fan Fest, es la rechifla, mientan su madre. es la mentada de Ajá. madres, es todo porque todo el mundo está enojado porque no ha podido ¡Pinche acceder pelón, al... pinche pelón! Exacto. Sí, claro. No confíen en pelones. No es cierto. Ya. No, nada más el día de Ya nos Infantino. pasamos la... Ya me pasó. No, porque No, la gente- tú eres calvo, Pepe, que es muy distinto. No es cierto. No, pero sí hay un enojo. También me salió un video de una doñita que estaba diciendo que estaban muy indignados porque ocultaron la pobreza. O sea, ese sería un sueño del buen Memo Torres, o sea, ocultar la pobreza, o sea, que taparan a todos los pobres como lo hicieron en Nuevo León. Pero la gente estaba muy indignada porque les ¿Cómo se le prometieron... tapa la cara a los pobres? Porque les prometieron que iban a impermeabilizar, que les iban a, quién sabe, a pintar la casa, y lo que hicieron fue ahí ocultarlos. O sea, y en Jalisco es donde dicen que está más muerto. O sea, como emitieron esa alerta de que los que fueran a viajar a Jalisco, pues mejor lo pensaran 2 veces porque era una zona de muy alto riesgo, pues también bajó mucho el tema, ¿no? La verdad es que sí ha sido todo un rollazo. ¿Sabes? El tema También mundial. sería interesante medir también en dónde más se hospedan pues las personas que vienen a ver el mundial. Es que- Porque también ayer, por ejemplo, vi mucha camiseta de Colombia en la Ciudad de México. Y eso a mí me da a pensar que muchos viven aquí y otros tantos, muchos también. Viene a visitar parentela, a lo mejor. Una y otra puede ser por Airbnb o ver otro tipo de hospedaje, no solamente en hoteles. Es Lo correcto. que pasa es que, perdón que interrumpa, pero hay una realidad. Son pocos partidos en México. Así es. Tampoco Y por eso hay medio tanta- chafones tanta- también la mayoría, aparte. no hay tampoco tanta afluencia por lo mismo. Sí, no. Sí esperaban más, pero pues ellos mismos se fueron cerrando las puertas con muchas cosas. Y efectivamente había mucho colombiano ayer, se llenó el estadio. Hay buenas entradas. Yo la verdad es que son pocos los partidos que he visto que hay poca gente, la mayoría ahí. Es una Copa del Mundo que implica mucha lana, mucho dinero. Para la FIFA todo su negocio metido en este tema de la hidratación. Pero lo que a mí me ha fascinado es los mexicanos en su forma de ser. Ya sea albureando a los coreanos, empujando, haciendo... No, pero espérate, los coreanos han sido el hit de este mundial, No, o sea, besos de 3, besos de 4. sí, no, hombre, No, bueno. una sarta de perversiones que yo jamás había visto en mi vida. Que es un choque cultural para los coreanos, porque los coreanos son muy refinados. para Sí, esas cosas. son muy delicaditos. Pero eso Pero es al lo que le final daba, de cuentas- el niño de la playera del suéter. Ah, del Santa suéter de Claus. Santa Claus, claro. Pero al final de cuentas los coreanos han caído en El pato. en esa sensación El del pato. México, ¿eh? El pato Merlín que anda por todos lados. Vendiendo aguas y que ya lo va a sancionar la FIFA que porque trae la playera pirata, que digan no a la piratería. Aquí no apoyamos la piratería. Pero bueno, Bueno, la FIFA buscando de dónde sacar más dinero. y aquí que no se cobraron impuestos aparte de todo. Así es, no, es el negocio redondo para la FIFA. Bueno, y allá en Puebla tienes al alcalde que transmitió en Sí, el partido. El partido ilegalmente, Permiso. ¿no? Sin permiso. Puso pantallas. No, y a ver, déjame decirles que originalmente iban a poner pantallas en 14 puntos, por ejemplo en la UAP, iban a poner puntos en otros centros turísticos importantes. Se dieron cuenta del asunto, pero ya no pudieron quitarla del Zócalo de Puebla. Y bueno, pues ya vienen las sanciones. Y también algo que sí hubo aquí, no sé allá, pero sí hubo operativo en restaurantes. Llegó operativo en restaurantes, estaban transmitiendo el partido. Entonces me tocó ver varios restaurantes que tuvieron que cerrar ese día o que tuvieron que quitar la propaganda que habían puesto. Pero había otros negocios que sin anunciar nada tenían sus teles prendidas en el partido, obviamente. Y pues mucha gente llegó a esos lugares. Pero o los que habían anunciado así que promociones y todo, y ven a ver aquí el mundial, valieron un pepino. Pues fíjate que estaba viendo que en estadísticas, más bien la autoridad responsable de ver todo este tema, de
que es el INPI, nada más tiene 400 agentes para revisar. O sea, es imposible ante toda la ciudad que mueve el tema del mundial y luego los mexicanos que somos bien pamboleros, es imposible sancionar a todos, ¿no? No, está totalmente superado, la verdad. Se hace más escándalo de lo que... Aquí Sí, todo en México todo el está mundo lo va a superado, ver, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieras aportar, Pepe, antes de pasar al detallón político? Pues bueno, nada más que visiten nuestra plataforma de sabervotar.mx, nuestras redes sociales, ustedes puedan ver este contenido por medio de Facebook e Instagram, y también pueden ver el contenido de las elecciones más a detalle, de las elecciones que hubo en Coahuila. Ustedes puedan ver ahí cómo fueron los resultados, cuántos votos sacaron. Y bueno, pronto pues, estamos por sacar el tema del Congreso de Coahuila, cómo saldrá conformado, ¿no? Perfecto, Pepito. Pues vamos para cerrar el rebotando del día de hoy con el detallón político de esta semana, mi estimado Memo Torres. Bueno, pues ustedes saben que se está persiguiendo a distintos políticos mexicanos, especialmente de Morena, por vínculos con el crimen organizado y por hacer todo este asunto. Y bueno, resulta que no es el único lugar donde también han tenido ahí broncas, sino que también resulta que donde hay una bronca interesante es que en la comisión permanente del PAN, pues se quiso, o mejor dicho, se está viendo la forma de vetar una planilla allá en Tamaulipas, en lo que tiene que ver con, pues igual, el proceso electoral. Quieren meter una planilla en la que se incluye, en la que encabeza César El Tuco Verástegui, junto con el Gloria tío de Garza. un famoso actor, por cierto. Así es. No, es primo. Es primo. Sí. Primo. Bueno, pues resulta que en esa planilla han metido gente vinculada, por ejemplo, como el señor Alejandro Llana Salva, que está vinculado en su empresa a robo y tráfico de combustible, es decir, a ser guachicolero, y estar vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues ya le pidieron varias figuras nacionales a Jorge Romero que pues elimine esa planilla porque los va a meter en broncas. Y bueno, vamos a ver si tiene los pantalones Jorge Romero o no. Lo que sí es que pues oficialmente por el tema de narcos ahí está vinculado el tema. Hay muchos más detallones que me gustaría ir comentando, pero bueno, este es el que toca para el día de hoy, parte de lo que está ahí en el momento, porque pues reconocer ya que hay un miembro del crimen organizado ahí vinculado, pues es un tema fuerte, y más en estas épocas en las que se persigue gente, en las que se demuestra gente que está vinculada al crimen organizado. No, pues sinceramente sí, era algo de lo que platicábamos el día de ayer. En el pasado No sé con quién, capítulo, pero bueno. que la gente cree que al hablar de narcopolíticos, pues nada más Morena tiene colita que le pisen. No, pero la realidad es que es patear un avispero que quién sabe hasta dónde vaya a llegar. Pero bueno, tenemos como siempre mucha información, pero el tiempo nos apremia y ya se quiere ir a comer aquí nuestro equipo de producción. Entonces, nos vemos en una próxima emisión de Rebotando. Denle un like, dejen un comentario y compartan. Nos seguimos viendo aquí en Rebotando. Cuídense mucho y que gane hoy la selección.